Los pasos resonaban de nuevo en la oscuridad de la noche, suaves, deliberados, rodeando su celda como un depredador acechando a su presa. Don Alonso se despertó de golpe, su respiración agitada, el delgado colchón de paja bajo él, húmedo por el sudor. La oscuridad se cernía, espesa y sofocante, rota solo por el tenue resplandor de una antorcha distante que parpadeaba bajo la puerta de hierro. Aguzó el oído, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El sonido se desvaneció, dejando solo el eco de su propia respiración irregular. Fantasmas, se dijo a sí mismo, o peor aún, los espías de su tío. El frío se filtraba a través de las paredes de piedra, mordiendo su carne. Se abrazó más fuerte con la raída manta, pero apenas servía para protegerse del frío. Sus dedos rozaron la superficie áspera y desigual de la pared a su lado, trazando las ranuras donde había arañado el mortero en ataques de desesperación. Un sabor metálico persistía en su lengua, resto de la escasa comida que habían deslizado por la ranura de la puerta hacía horas. Un caldo, si es que se le podía llamar así, mezclado con el tenue aroma del hierro oxidado, lo había comido sin quejarse, aunque su estómago se retorcía en señal de protesta. El hambre era una compañera constante ahora, royéndole como una rata a un cadáver. Su mente divagaba, como solía hacer, hacia la vida que había perdido, los grandes salones del Palacio Real, el peso de una corona que nunca había sido realmente suya. El rostro de su tío se cernía en su memoria, frío, calculador, esos ojos penetrantes, viendo solo una amenaza donde debería haber habido un sobrino. No eres un heredero digno, resonaban las palabras, más cortantes que las cadenas que rodeaban sus muñecas. Un repentino estruendo de metal lo hizo estremecerse. La mirilla de la puerta se abrió de golpe, y por un instante fugaz, un par de ojos brillaron a la luz de la antorcha, observando, juzgando. Luego, tan rápido como había aparecido, desapareció. Don Alonso exhaló, su aliento una niebla fantasmal en el aire gélido. Los pasos volverían. Siempre lo hacían. Y en el silencio que siguió, se preguntó si eran reales o si la oscuridad finalmente había comenzado a responder. Los salones del Palacio Real una vez habían estado llenos de risas, sus risas. Don Alonso lo recordaba ahora, mientras el frío de su celda le carcomía los huesos. Era joven entonces, imprudente, el heredero dorado de un reino que se extendía por todo el mundo. Pero incluso en aquellos días, las sombras se habían aferrado a él. Sus tutores habían susurrado sobre su temperamento, como sus estados de ánimo podían cambiar como una tormenta en el mar. En un momento era encantador, su ingenio lo suficientemente agudo como para arrancar sonrisas reacias incluso a los cortesanos más severos. Al siguiente, sus puños volaban, su voz un rugido que hacía que los sirvientes se dispersaran. El príncipe no está bien, murmuraban a sus espaldas. El rey Alberto escuchó esos susurros. Lo escuchó todo. Alonso aún podía ver el rostro de su tío pálido e impasible como el mármol. Esos ojos oscuros no perdían nada. El rey nunca lo había abrazado, no verdaderamente. Incluso de niño, Alonso había sentido el peso de esa distancia, la pregunta tácita que colgaba entre ellos. ¿Sería este muchacho su ruina? La primera vez que su tío lo había golpeado, Alonso tenía 12 años. Una pequeña discusión sobre una lección perdida, un insulto brusco sobre la memoria de su madre. La mano del rey se había movido más rápido que el pensamiento, el chasquido de su palma contra la mejilla de Alonso resonando por toda la cámara. Aprenderás respeto, había siseado Alberto. Alonso había aprendido muchas cosas, pero el respeto no era una de ellas. A los 16 años, sus rabietas eran leyenda. Arrojó a una sirvienta por un tramo de escaleras por derramar vino en su jubón. Rompió un espejo veneciano invaluable porque su reflejo se burlaba de él. La corte contuvo la respiración cada vez que pasaba, esperando la próxima explosión. Y su tío observaba, siempre observaba. Es inestable, confió Alberto a sus asesores, las palabras deslizándose como veneno en los oídos de hombres que sabían que era mejor no estar en desacuerdo. Un peligro para sí mismo, para el reino. Alonso sabía que hablaban de él. Había visto la forma en que la mirada de su tío se demoraba en él durante las reuniones del consejo, como si midiera el espacio entre sus hombros para una espada. Luego llegó la noche que selló su destino. Borracho con vino robado, Alonso irrumpió en la capilla real, gritando juramentos que palidecieron a los sacerdotes. Había despotricado contra el gobierno de su tío, contra el agarre sofocante del deber, contra el Dios que lo había maldecido con una corona que nunca podría usar. El rey lo encontró allí arrodillado ante el altar como un pecador rogando perdón o un rebelde tramando traición.
Sus miradas se encontraron a la luz de las velas. No se dijeron palabras. Ninguna era necesaria. Las sombras en la mirada de Alberto se habían profundizado esa noche, y Alonso por primera vez entendió el verdadero miedo. Su tío no vio a un sobrino. Vio una amenaza. El arresto se produjo sin previo aviso. Don Alonso había estado caminando de un lado a otro por sus aposentos, el peso de las noches de insomnio oprimiéndolo como una segunda piel. El aire olía a cera de velas y piedra húmeda, el silencio roto solo por el lejano tañido de la campana del monasterio. Luego, botas, docenas de ellas, marchando al unísono sombrío por el corredor. Se giró justo cuando la puerta se abrió de golpe. Guardias reales inundaron la habitación, sus petos brillando a la luz de la antorcha. A su cabeza estaba el duque de Alba, su rostro una máscara ilegible. Por orden de su majestad el rey Alberto, entonó el duque, con voz desprovista de inflexión. Queda usted arrestado. Alonso se echó a reír, un sonido agudo y quebradizo. ¿Bajo qué cargo? Traición. Las palabras golpearon como una espada. Se abalanzó, no sobre los guardias, sino hacia el escritorio donde yacía su daga. Un gesto inútil. Las manos lo agarraron, fuertes como el hierro, torciendo sus brazos detrás de su espalda. Se retorció, lanzando maldiciones, pero lo obligaron a arrodillarse. No puedes hacer esto, escupió. Soy vuestro príncipe. La expresión del duque de Alba no cambió. Ya no. Lo arrastraron por el palacio como a un criminal común. Los cortesanos se apretaron contra las paredes, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y, lo que era peor, por el alivio. Los susurros se deslizaron a su paso. Dicen que conspiró con los rebeldes del norte. Escuché que trató de envenenar al rey. La locura corre por su sangre. Mentiras, todas ellas. El último rostro que vio antes de que la mazmorra lo tragara fue el de su tío. Alberto estaba en lo alto de la escalera, inmóvil como una estatua, observando el descenso de su sobrino a la oscuridad. Sus miradas se encontraron en un último intercambio silencioso. Sin ira, sin remordimiento, solo el frío cálculo de un rey borrando un error. La puerta de la celda se cerró de golpe. La llave giró. Y así, don Alonso, príncipe de Aragón, heredero del reino, dejó de existir. Solo en la oscuridad, presionó su frente contra el suelo de piedra helada. Los susurros de traición aún se enrollaban en sus oídos, pero aún más fuerte era el eco del veredicto tácito de su tío. Nunca fuiste destinado a llevar la corona. El tiempo no tenía sentido en la oscuridad. Don Alonso ya no sabía si habían pasado días o meses desde que los guardias de su tío lo habían arrojado a esta tumba de piedra. El aire era denso con el hedor del moho y su propio cuerpo sin lavar, un perfume rancio que se aferraba a su piel como una segunda capa de suciedad. Su ropa, una vez fina, se había podrido en harapos, el bordado ahora indistinguible de los hilos deshilachados. Presionó una mano temblorosa contra la pared, con los dedos trazando las ranuras donde había arañado el mortero en un intento inútil de marcar el paso del tiempo. Sus uñas estaban rotas, ensangrentadas por el esfuerzo. Las paredes no devolvían nada. Ningún rayo de sol lo alcanzaba jamás. La única luz provenía de la antorcha parpadeante fuera de su celda, su resplandor filtrándose por debajo de la puerta en líneas delgadas y ondulantes. Había aprendido a odiar esa luz, su promesa burlona de un mundo más allá de estas cuatro paredes, un mundo que nunca volvería a ver. Su cuerpo estaba fallando. La fiebre iba y venía en oleadas, dejándolo temblando un momento y empapado en sudor al siguiente. Le dolían las articulaciones, su estómago era un pozo vacío que se roía a sí mismo por el hambre. Los guardias traían comida cuando se acordaban, pan duro, carne rancia, agua con sabor a óxido. Lo devoraba todo, ahogando la podredumbre, sabiendo que era lo único que mantenía a la muerte a raya. Pero la muerte era paciente. Por la noche, o lo que él imaginaba que era la noche, llegaban las ratas. Las escuchaba primero, sus pequeñas garras correteando por la piedra, sus chillidos como risas en la oscuridad. Luego se volvían audaces, acercándose sigilosamente, sus ojos hundidos brillando en la tenue luz. Había tratado de matarlas una vez, lanzándose con una furia desesperada, pero eran demasiado rápidas. Ahora yacía quieto, observando cómo se daban un festín con las migajas que no tenía fuerzas para alcanzar. Quizás se den un festín conmigo después. El pensamiento debería haberlo aterrorizado. En cambio, lo hizo reír, un sonido ronco y roto que resonó hacia él como una burla. Su mente se estaba desentrañando.
Soñaba con cielos abiertos, con caballos al galope, con el trono que debería haber sido suyo. Pero cuando se despertaba jadeando, las paredes siempre estaban allí, oprimiéndolo más cada vez. A veces veía rostros en las sombras, la fría mirada de su tío, la sonrisa fantasmal de su madre, los rasgos borrosos de una mujer que podría haber amado en otra vida. Le susurraban, las voces superponiéndose, hasta que no podía distinguir la memoria de la locura. Un día, o una noche, arañó las paredes hasta que le sangraron los dedos, gritando por la liberación, por la luz, por cualquier cosa menos esta oscuridad interminable. Los guardias lo ignoraron. Siempre lo hacían. Exhausto, se desplomó en el suelo, su respiración irregular. La piedra estaba fría contra su mejilla. En algún lugar más allá de estas paredes, el reino prosperaba. Su tío gobernaba. El mundo seguía adelante. Y aquí, en el abrazo de la celda, don Alonso ya estaba olvidado. Los guardias hablaban en voz baja cuando creían que nadie podía oírlos. Grita como un demonio, murmuró uno, cambiando su peso de un pie a otro fuera de la celda del príncipe. La luz de la antorcha parpadeaba sobre su rostro, profundizando las sombras debajo de sus ojos. Anoche duró horas, rogando piedad, por la muerte. No pude distinguir cuál. Su compañero, un hombre mayor con una barba canosa, gruñó y se persignó. Maldita sea, si me preguntas. Ningún hombre aúlla así a menos que algo le esté royendo el alma. Se callaron cuando una sirvienta se acercó, con los brazos cargados con una bandeja de pan duro y una jarra de agua. Ella vaciló, su mirada dirigida hacia la pesada puerta de roble que encerraba a don Alonso. Es verdad, susurró, con la voz temblorosa. ¿Lo que dicen de él? El guardia mayor frunció el ceño. Mejor no preguntar, muchacha. Algunas cosas no están destinadas a ser conocidas. Pero los rumores ya habían echado raíces, deslizándose por el palacio como una enfermedad. En las cocinas, los cocineros intercambiaban miradas mientras amasaban la masa. Dicen que se rasga su propia piel, murmuró una, limpiándose las manos enharinadas en su delantal. Afirma que las paredes están respirando. En los establos, los mozos temblaban a pesar del calor del verano. Escuché que habla con fantasmas, confió un mozo de cuadra, acariciando el flanco de un caballo nervioso. Les pone nombres. Su madre, sus tutores, incluso el rey, como si estuvieran allí mismo en la oscuridad con él. Incluso los cortesanos que una vez se habían inclinado y arrastrado ante la presencia de don Alonso, ahora pronunciaban su nombre con una mezcla de lástima y repulsión. La locura corre por la sangre, resopló una duquesa, abanicándose como para alejar el mero pensamiento. Su abuelo, dicen, vio demonios en sus últimos días. Una misericordia, entonces, murmuró otro noble, que el rey lo encerró antes de que pudiera contaminar el trono. Pero no todos los susurros eran tan despectivos. En los rincones tranquilos del palacio, donde las paredes eran delgadas y las lealtades más delgadas, algunos se atrevieron a preguntarse en voz alta, ¿y si no está loco? ¿Y si tiene razón? Un joven escriba, encargado de registrar las menguantes raciones del príncipe, vaciló fuera de la celda una noche. Los gritos habían cesado, reemplazados por un raspado espeluznante y rítmico como uña sobre piedra. En contra de su buen juicio, pegó su oído a la puerta. No es real, nada de eso, la voz del príncipe rascó desde adentro, ronca y rota. La corona era de cristal. El trono era ceniza. Lo sabía. Siempre lo supe. El escriba se estremeció. Pero mientras se alejaba apresuradamente, no pudo sacudirse el pensamiento. ¿Y si el príncipe no deliraba? ¿Y si era el único que veía la verdad? Al amanecer, incluso ese susurro se había desvanecido, enterrado bajo el peso del silencio del rey, las supersticiones de los guardias y el implacable paso del tiempo. Y en su celda, don Alonso se reía baja y rota por la broma que solo él entendía. El mundo lo llamaba loco, pero sabía que la locura era la única respuesta sensata a un mundo como este. El médico llegó al anochecer, convocado por un raro decreto del propio rey. El doctor Mendoza era un hombre demacrado con dedos manchados de tinta y el ceño perpetuamente fruncido. Había tratado a nobles y campesinos por igual, pero nunca a un prisionero como este, nunca a un príncipe convertido en fantasma. Los guardias lo condujeron a través de los sinuosos pasillos de la mazmorra, su luz de la antorcha tallando sombras grotescas de las paredes húmedas. Debes examinarlo, murmuró el capitán de la guardia, con la voz baja. No tratarlo, órdenes de su majestad.
Mendoza asintió, aunque la distinción no le sentaba bien. La puerta de la celda se abrió con un gemido, y el hedor lo golpeó primero, un asco de sudor, infección y podredumbre. Luego vino la vista. Don Alonso, acurrucado como un animal herido en la esquina más alejada. Su estructura, una vez orgullosa, reducida a una cáscara esquelética. El cabello enmarañado del príncipe se aferraba a sus mejillas hundidas. Sus labios agrietados y sangrando. Sus ojos, cuando se abrieron parpadeando, estaban brillantes por la fiebre. Otro fantasma, rascó el príncipe, su voz una ruina de lo que debió ser. ¿O has venido a desangrarme, sanguijuela? Mendoza se arrodilló a su lado, dejando su bolso de cuero con cuidado deliberado. No se inmutó cuando el príncipe retrocedió, ni cuando una mano huesuda se abalanzó en un desafío débil. Estoy aquí para ayudar, Alteza, mintió. El examen fue rápido, clínico. Las manos del médico se movieron con precisión practicada, despegando la camisa hecha jirones del príncipe para revelar las heridas supurantes debajo úlceras, donde las cadenas habían mordido sus muñecas, las furiosas rayas rojas de la infección formando una telaraña en sus brazos, sus costillas sobresalían como los barrotes de una jaula, su respiración superficial y traqueteante. Necesita tratamiento, dijo Mendoza bruscamente, volviéndose hacia los guardias. Vendajes limpios, una purga para la fiebre. Comida decente o no durará el mes. La expresión del capitán no cambió. Nuestras órdenes se mantienen. Examinar. Informar. No hacer nada más. La mandíbula de Mendoza se tensó. Esto no es un examen. Es presenciar un asesinato. Una risita seca brotó de la garganta de don Alonso. Dile a mi tío, jadeó, que su médico tiene lengua de poeta. ¿Lo colgará por ello, me pregunto? Los guardias se movieron incómodamente. Uno hizo la señal de la cruz. Mendoza vaciló, luego buscó en su bolso. No por medicina. No habría desafío al mandato del rey, sino por un pequeño frasco de aceite de lavanda. Lo descorchó, dejando que el aroma cortara el aire fétido de la celda, y aplicó una gota en el punto del pulso del príncipe, un gesto sin sentido, una bondad fugaz. Don Alonso inhaló bruscamente, sus ojos brillantes por la fiebre fijándose en los del médico. Por un momento, algo parecido a la claridad parpadeó en sus profundidades. Ella usaba lavanda, susurró. Mi madre, ¿lo sabías? Mendoza no respondió. No podía. El capitán se aclaró la garganta. Se acabó el tiempo. Mientras el médico se levantaba, la mano de don Alonso salió disparada, agarrando su muñeca con sorprendente fuerza. Dime, Ciceo. ¿Te parezco loco? Mendoza sostuvo su mirada. La verdad se enroscó en su garganta, amarga como el veneno. No, Alteza, murmuró. Parece un hombre que recuerda demasiado. El agarre del príncipe se aflojó. Su risa siguió a Mendoza fuera de la celda, resonando por el pasillo, incluso después de que la puerta se cerró de golpe. De vuelta en el pasillo iluminado por la antorcha, el capitán miró al médico con suspicacia. Informarás a su majestad que el príncipe no está bien, como se esperaba. Nada más. Mendoza asintió mecánicamente, ya ensayando las mentiras que diría. Pero en el silencio de su propio corazón y otra verdad echó raíces. Algunas enfermedades no se podían curar, y algunas no eran del cuerpo, sino de la propia corona. El hambre era una espada, tallándolo hueco. Don Alonso yacía acurrucado en el suelo de piedra, su estómago apretado en un nudo tan apretado que apenas podía respirar. Los guardias no habían traído comida en días. ¿O sí? El tiempo se había disuelto en una confusión de sed y delirio. Se lamió los labios agrietados, saboreando la sangre donde se habían partido. La última comida que habían deslizado por la ranura había sido rancia, llena de gusanos, pero la devoró de todos modos, mordiéndose mientras la carne echada a perder se deslizaba por su garganta. Ahora incluso eso se había ido, dejando solo el vacío roedor en su interior. Un susurro le hizo levantar la cabeza. Ratas. Surgieron de las sombras como pequeños ladrones furtivos, sus bigotes temblando, sus ojos brillando en la tenue luz. Se había acostumbrado a su presencia, a su audacia mientras buscaban migajas que él era demasiado débil para alcanzar. Pero ahora, mientras los veía corretear por el suelo, un nuevo pensamiento echó raíces, uno que aceleró su pulso. Comida. La primera vez que la idea se le ocurrió, retrocedió. Era un príncipe, heredero al trono.
La idea de hundir los dientes en la vermina era impensable, pero el hambre tenía una forma de despojar al hombre de su orgullo, de reducirlo a sus instintos más básicos. Sus dedos se crisparon. Una de las ratas, más audaz que el resto, se acercó sigilosamente, olfateando el borde deshilachado de su manga. Don Alonso contuvo el aliento. Entonces, con una velocidad que lo sorprendió incluso a él, se abalanzó. Su mano se cerró alrededor de una piel caliente. La criatura chilló, retorciéndose en su agarre, sus garras arañando su piel. Apretó los dientes, apretó su agarre y le rompió el cuello. El sonido fue pequeño, definitivo. Durante un largo momento, miró el cuerpo lánguido en su mano, su estómago revolviéndose con repulsión. Entonces el hambre rugió de nuevo más fuerte que la vergüenza. No vaciló de nuevo. El primer bocado fue el más difícil. La carne era dura, el sabor metálico y terroso, pero a su cuerpo no le importaba. Gritó por sustento y él obedeció, destrozando la rata como un perro hambriento. La sangre manchó su barbilla. Sus dedos apenas lo notaron. Para el tercer bocado, estaba llorando. Las ratas, sintiendo el peligro, habían huido. Todas menos una más pequeña, que permanecía cerca de la pared, paralizada por el miedo. Don Alonso se limpió la boca con el dorso de la mano y se abalanzó de nuevo. Esta vez, no mató al principio. Los chillidos de la criatura llenaron la celda mientras sus dientes se hundían en su vientre. La sangre caliente inundó su boca y se mordió, pero se obligó a tragar. La rata se retorció, su pequeño corazón latiendo contra su lengua, hasta que finalmente, misericordiosamente, se quedó quieta. Comió hasta que no quedó nada más que huesos. Luego se desplomó sobre su costado, su cuerpo temblando, su mente a la deriva. ¿En qué me he convertido? La respuesta llegó con la voz de su tío, fría y burlona. Exactamente lo que siempre supe que eras. La risa burbujeó en su garganta, ronca y rota. Dejó que se derramara, resonando en las paredes, hasta que se convirtió en otra cosa. Un sollozo, un grito, una oración. Afuera, los guardias se movieron incómodamente, intercambiando miradas. Finalmente lo perdió, murmuró uno. Pero don Alonso no estaba escuchando. Ya estaba soñando con la próxima rata. La sirvienta, Ana, no tenía por qué rondar cerca de la celda del príncipe. Conocía los riesgos. La ira del rey era legendaria, y la curiosidad era un lujo que los sirvientes no podían permitirse. Sin embargo, noche tras noche, se sintió atraída por la pesada puerta de roble, con los oídos atentos a los sonidos del interior. Esta noche, el príncipe estaba tranquilo. Ana apoyó la espalda contra la fría pared de piedra, con los dedos retorciéndose en la tela áspera de su delantal. La luz de la antorcha parpadeaba, proyectando largas sombras que bailaban como espectros por el corredor. Los guardias se habían vuelto laxos en su vigilancia. ¿Por qué molestarse en vigilar a un hombre que ya estaba muerto en todo menos en nombre? Un gemido amortiguado se filtró por la puerta. La respiración de Ana se atascó. No debería estar aquí. Si el capitán la atrapaba, la haría azotar o algo peor. Pero la voz del príncipe, ronca y rota, tiró de algo en su pecho. Agua. La súplica era tan débil que casi la pierde. Sus ojos se dirigieron al cubo a sus pies, lleno de sobras de la cocina. Pan duro, un trozo de queso, una bota de agua que había robado cuando el cocinero no estaba mirando. No era mucho, pero era más de lo que el príncipe había visto en semanas. Su mano se cernió sobre la ranura de alimentación de la puerta. Hacerlo. No lo hagas. La lealtad guerreaba con la lástima. El rey había ordenado que el príncipe muriera de hambre, su espíritu roto antes de que su cuerpo lo siguiera. Desobedecer era traición. Pero Ana recordaba al niño que el príncipe había sido una vez. Imprudente, sí, pero con una sonrisa que podía iluminar una habitación. Lo había visto arrojar monedas a los mendigos, reír con los mozos de cuadra, escabullir dulces a los niños de la cocina cuando pensaba que nadie estaba mirando. Ese chico se había ido, borrado por la orden del rey. ¿Merecía morir así? Sus dedos temblaron mientras levantaba la cubierta de la ranura. El hedor de la celda salió a borbotones. Sudor agrio, infección, el olor metálico de sangre vieja. Se mordió, pero se obligó a mirar dentro. El príncipe yacía acurrucado en el suelo, de espaldas a ella, sus costillas sobresalían como hojas de cuchillo debajo de su piel, su cabello un nido enmarañado. Las cadenas brillaban en sus muñecas, la carne alrededor de ellas hinchada y roja.
La garganta de Ana se apretó. Empujó la bota de agua a través de la ranura. Golpeó el suelo con un golpe suave. El príncipe no se movió. Por un momento terrible, temió que ya estuviera muerto. Luego, lentamente, su cabeza se giró, sus ojos hundidos, brillantes por la fiebre, fijos en la ofrenda. Se abalanzó hacia adelante, las cadenas resonando, y agarró la bota de agua con manos temblorosas. Bebió con avidez, el agua salpicando su barbilla, su pecho. Cuando terminó, miró la piel vacía como si fuera un milagro. Luego su mirada se elevó hacia la ranura. Ana se congeló. Sus ojos se encontraron a través de la estrecha abertura. No vio reconocimiento en su rostro, solo una esperanza salvaje y desesperada. Más, graznó, su corazón latiendo con fuerza. Empujó el pan y el queso a través, luego retiró su mano como si estuviera quemada. El príncipe cayó sobre la comida como una cosa salvaje, sus dientes destrozando la barra con una violencia que la hizo estremecer. Una bota rozó la piedra detrás de ella. Ana se giró. El capitán de la guardia estaba al final del corredor, su expresión ilegible. Su sangre se heló. Él lo sabía. Se dejó caer en una reverencia, su mente buscando excusas, pero el capitán simplemente se dio la vuelta, sus pasos resonando en silencio. Ana exhaló, sus rodillas débiles por el alivio. Pero mientras huía de la mazmorra, la voz del príncipe la siguió, un susurro en la oscuridad. Gracias. Las palabras la persiguieron hasta las cocinas. No volvería. No podía. Sin embargo, incluso mientras lo juraba, sabía que volvería mañana. La fiebre lo tenía ahora. Don Alonso yacía sobre la piedra fría. Su cuerpo era un mapa de dolor. Cada respiración una lucha. Cada latido un lento.